Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 137. Un caso. Al escuchar las palabras de Jon, Hermione obviamente dudó por un momento, pero luego rápidamente asintió levemente con la cabeza y dijo: Lo pensé. La magia es muy mágica, pero todo lo que aprendí en la escuela Muggle también es objetivo. He reflexionado sobre por qué magos y muggles obviamente viven en el mismo mundo, pero encontramos dos reglas completamente diferentes. Tras llegar al vagón, también le pregunté al profesor Flitwick sobre este asunto. El profesor no sabía exactamente qué reglas encontraron los muggles, pero me dijo esto: como el mago tiene magia, esta nos hace ver el mundo de forma diferente. La magia es como unas gafas con un filtro. Quienes la tienen y quienes no la tienen ven una perspectiva diferente, respectivamente. Jon se frotó la barbilla, nunca había hablado con el profesor Filius sobre estas cosas, y la analogía de las gafas es bastante acertada. Entonces, ¿este mundo es como lo vemos con gafas mágicas o como lo vemos sin ellas? ¿O son ambas cosas reales? ¿Simplemente a nadie se le ha ocurrido conectar las dos partes del mundo? Reflexionó, pensando de manera diferente sobre su propia aplicación de las teorías de las ciencias naturales a la magia. Después de charlar un rato con Hermione, Jon no perdió el tiempo y fue directo al tema principal del día. En comparación con Neville, Hermione ha recibido una educación primaria Muggle adecuada y ha aprendido sistemáticamente la ciencia relacionada con la gravedad, lo que es básicamente similar a la situación de Jon, es solo que Jon ha estado aprendiendo ciencias naturales durante más tiempo que ella y su conocimiento es más profundo. Intenta usar el hechizo de levitación, pero al recitar el conjuro, no pienses que el hechizo puede hacer que el objeto flote, sino que cree que su efecto es controlar directamente la fuerza gravitacional de la Tierra. La razón por la que el objeto flota es debido a la pérdida de gravedad. La caprichosa idea de Jon dejó a Hermione algo estupefacta mientras levantaba su varita y preguntaba insegura: ¿eso realmente funcionaría? Jon fue paciente mientras miraba la varita en la mano de Hermione. No estoy seguro de si esto funcionará para ti, pero no cuesta nada intentarlo, y con Hagrid cerca para ayudar a vigilar las cosas, hay poco riesgo, así que puedes probarlo en estos pasteles de roca ahora mismo. Aunque Hermione sintió que las ideas de Jon eran bastante descabelladas, estuvo de acuerdo con lo que dijo y levantó su varita, con la punta de la misma apuntando al plato de pasteles de roca con forma de roca. Wingardium Leviosa. Recitó el conjuro del hechizo de levitación. En lugar de pensar en hacer flotar los pasteles de roca, como le había enseñado el profesor Flitwick en clase, intentó definir la naturaleza del proceso de hacer flotar los objetos, como había dicho Jon, para que el efecto del hechizo realmente interfiriera con la gravedad. Pero al final no pasó nada. El hechizo de levitación de Hermione obviamente es un fracaso, los pasteles de roca todavía están firmemente en el plato y su encantamiento es estándar e inconfundible, pero no produjo ningún efecto. Jon vio la escena y frunció el ceño en señal de confusión. ¿Sientes algo?, le preguntó a Hermione. Hermione negó con la cabeza. No, no siento nada. Solo siento que el encantamiento y el movimiento de la varita son los mismos de siempre, pero la intención de lanzar el hechizo está extraordinariamente alterada. Cuando el hechizo terminó, ya podía sentir que el hechizo mágico era un fracaso. El ceño de Jon no pudo evitar fruncirse aún más. Respecto a la modificación del hechizo mágico, este resultado es un poco diferente de lo que esperaba. Cuando recibió por primera vez el anillo de Slughorn, se le ocurrió una forma de modificar la voluntad y la intención de la magia para fortalecer la efectividad del encantamiento de levitación, en el que la varita y el hechizo no cambiaron, solo cambió la intención, y el resultado final fue un éxito. Esto hizo pensar a Jon que un éxito así era reproducible. Después de todo, desde que llegó a este mundo, no notó ninguna diferencia entre él y los demás. Si él puede lograr los resultados, ¿por qué no pueden lograr los otros? Pero ahora Hermione lo intentó frente a él, haciéndole repentinamente consciente de otra posibilidad.
Tal vez no fue que hubiera encontrado un camino entre la magia y la ciencia, como decía el profesor Flitwick, la existencia de la magia equivale a un par de gafas con filtro, una vez que te las pones verás un mundo completamente diferente al que veías antes de ponértelas. Estos dos mundos pueden parecer iguales, pero en realidad son mundos separados, y es muy difícil, si no imposible, crear un vínculo. Y la razón por la que pudo tener éxito no fue porque descubrió una nueva forma de lanzar manifestaciones de hechizos, sino simplemente porque es un poco más especial que los demás. Este efecto especial de hechizo de levitación, solo él puede lanzarlo, otros incluso después de escuchar lo que dijo, comprender el principio de gravedad y reemplazar la voluntad para lanzar el hechizo, simplemente no pueden hacer lo que él hizo. Jon se quedó mirando fijamente el frente del vagón aturdido, Hermione miró su apariencia y pensó que estaba devastado por el fracaso de sus intentos experimentales, y no pudo evitar fruncir los labios para consolarlo. Ya eres mejor que muchos por pensar de forma innovadora, Jon. El profesor Flitwick nos contó, durante una clase de refuerzo, que el aprendizaje de la magia a veces necesita ideas extravagantes como esta para que los magos progresen en su investigación sobre hechizos mágicos y para que toda la comunidad mágica siga avanzando. Jon volvió en sí, no le explicó mucho a Hermione, si efectivamente su especialidad personal condujo al éxito del hechizo, entonces no era bueno difundir la noticia al respecto. Pero aún no ha rechazado por completo su idea anterior, después de todo, ahora solo Hermione es un sujeto experimental, lo que puede tener otras causas de fracaso, y todavía no es seguro que sea especial en comparación con todos los demás. Necesita ampliar el alcance del experimento, permitir que más estudiantes que comprendan la fuerza gravitacional intenten lanzar hechizos con este tipo de voluntad y lleguen a una conclusión precisa basándose en los resultados. No es una tarea difícil, los que menos faltan en el vagón son los estudiantes muggles que han recibido una educación en ciencias naturales, y entre los estudiantes de segundo año del mismo año que Jon, hay un chico que casi habría entrado en Eton si no hubiera venido a Hogwarts. Justin Finch Fletchley. Justo cuando Jon estaba pensando en ampliar su experimento y pedirle a Hermione que probara otro hechizo, un repentino grito de emoción vino de Gabrielle desde el otro lado del asiento del conductor. «Lo lograste, Hagrid». Hermione y Jon miraron juntos en dirección a Hagrid. El cochero sostenía con entusiasmo una larga red de pesca en alto, con una hilera de gotas de agua de la red goteando por el lago y causando que se formaran ondas. Y dentro de la red, un gran pez se retuerce, brillando bajo la intensa luz del sol. Capítulo 138. Hostilidad. No importa cuántas veces lo intentó después, Hermione no tuvo éxito ni una sola vez. Su situación era completamente diferente a la de Jon, obviamente, no había ningún problema con el lanzamiento del hechizo y el encantamiento, pero el pastel de roca en el plato simplemente no se vio afectado por el hechizo de ninguna manera. Contrario al fracaso de su parte, Hagrid llevó a Gabrielle a lo largo del lago y atrapó varios peces en su red, ambos estaban de muy buen humor. Después del experimento fallido, Jon y Hermione no se quedaron al mando, no podían quedarse allí mucho tiempo ya que tenían sus clases de la tarde después del almuerzo. Después de despedirse de Hagrid y Gabrielle, los dos regresaron al interior del vagón. Esto podría ser mi error personal, no un error en tu pensamiento, puedes intentarlo de nuevo con alguien más. Hermione todavía consolaba a Jon agitó su mano despreocupadamente. Está bien, no soy tan frágil, solo es un hechizo que no funcionó. Justo cuando los dos hablaban y empujaban la puerta del vagón, una voz abrupta de repente sonó cerca de ellos. ¿Quién les dejó entrar por esta puerta? Está claramente escrito en las reglas de la escuela que no se puede entrar a una habitación sin un cartel de la puerta en el vagón, ¿no lo saben? Jon se giró para mirar en la dirección de donde venía la voz y vio a un chico con gafas, su característico cabello rojo y una insignia de prefecto prendida en el pecho, parado a solo 3 metros de ellos. Perky parecía recién salido de la oficina de la subdirectora de la profesora McGonagall, y vio a Jon y Hermione abriéndose paso hacia el vagón, y como prefecto, les preguntó con una actitud seria. Por su actitud Jon no tiene ningún descontento, el carácter de Perky es un poco desagradable, pero también hace todo según las reglas, sin la invitación de Hagrid, realmente no pueden abrir esta puerta que conduce al asiento del conductor. Recibimos la invitación de Hagrid, señor Weasley, y también está escrito en las reglas del colegio que, con el permiso del profesorado o de una persona a cargo de la sala, está bien entrar a una habitación sin un cartel, ¿no es así?
Al escuchar las palabras de Jon, Perky no respondió inmediatamente diciendo algo, sino que miró profundamente a Jon antes de decir en un tono inexplicable: no creas que tienes derecho a privilegios solo porque hiciste algo por el profesor Dumbledore, Green. Jon se quedó paralizado y antes de que pudiera decir algo, Hermione saltó frente a él y miró a Perky con una expresión cruel. No creo que Jon haya pensado jamás de esa manera, prefecto Weasley. Nunca ha actuado como si debiera ser superior. Perky no se molestó en discutir con Hermione, ni tampoco continuó quedándose allí, gruñó fríamente, luego se dio la vuelta y se fue. Mirando su espalda, Jon se tocó la cabeza de manera algo inexplicable, no podía recordar cuándo había enojado al hermano de Ron y no entendía por qué parecía estar hablando como si se estuviera apuntando a sí mismo. Pero no se molestó en profundizar en este asunto. Donde hay gente, no siempre habrá armonía, y no hay forma de que Jon pueda agradar a todos, y es derecho de Perky desagradarle por alguna razón. Por supuesto, si continuaba siendo hostil sin razón, Jon no lo toleraría porque es el hermano de Ron. Jon y Hermione almorzaron juntos en el gran salón, y luego él agradeció una vez más a Hermione por su ayuda antes de separarse. El final del año escolar se acerca cada vez más y el ambiente de estudio en el vagón se vuelve cada vez más intenso. Incluso los estudiantes de primero y segundo año que fueron rescatados y traídos aquí a principios de este año tienen que cumplir ciertos requisitos de puntaje para ingresar oficialmente a la clase de grado correspondiente en el próximo año escolar. De lo contrario, se quedarán atrás y tendrán que unirse a los nuevos estudiantes a principios del próximo año académico. Jon no estuvo al pie del cañón durante la gran mayoría de este semestre, y sin el desempeño habitual en clase, no había forma de que estuviera exento del examen final y obtuviera sus calificaciones directamente, como lo fue durante el último año escolar. Pero incluso durante ese tiempo en el castillo de Hogwarts, no fue del todo improductivo. Aprendió muchos hechizos mágicos y técnicas de transfiguración bajo la guía de Aberforth, así que ahora que ha vuelto al vagón, los cursos de segundo año le resultan fáciles. Durante este periodo, Jon todavía no ha renunciado a estudiar la versión modificada del asunto del encanto de levitación. Le pidió a Justin que lo intentara, el chico que habría entrado a Eton si no lo hubieran llevado a Hogwarts, sabía incluso más sobre la gravedad que Hermione. Pero el resultado sigue siendo el mismo, después de cambiar el concepto, todavía no hay forma de usar con éxito el hechizo de levitación, sin mencionar que, como Jon, cambia directamente el efecto del hechizo de levitación original. Esto hizo que Jon se diera cuenta por primera vez de que era especial. Cuando recibió el anillo de Slughorn, lo escuchó decir que su voluntad es mucho más fuerte que la de las personas normales, pero tales características no son visibles en el exterior. Por lo general, Jon solo sentía que aprendía magia más fácil que otros, pero no notaba más anormalidades. Ahora parece que la fuerte voluntad le trae el beneficio no solo de un aprendizaje más rápido de los hechizos y la capacidad de usar el anillo mágico que otros no pueden simplemente usar, su voluntad puede incluso cambiar directamente la función del hechizo de levitación, que es una especie de transformación. Es solo que Jon no siente que tal regalo sea una bendición del cielo. Sentía vagamente que la razón por la que su voluntad parece ser más fuerte que la de otros probablemente tiene algo que ver con la transmigración. Como no hay forma de promover el hechizo mágico modificado, Jon no le dio demasiada importancia ni dejó de recolectar poder mágico de otros estudiantes. En la última semana antes del examen final, encontró alguna excusa para pedir ayuda a los estudiantes del primero al tercer año en el vagón y parte del cuarto año y reunió toda su magia, pero no continuó pidiendo ayuda a los estudiantes de quinto año ya que había sentido el límite del contrahechizo general. En otras palabras, el nivel de magia de Jon es igual al de los estudiantes normales de cuarto grado, lo que ya se considera un nivel de talento muy alto. Y la colección de toda esta magia, permite que el color azul claro original de la gema tenga algunos cambios ligeramente visibles, pero todavía está muy lejos del rojo intenso anterior. Pero después de recolectar toda esta magia, Jon finalmente obtuvo una imagen completa del libro restringido que fue escrito por Snape en la espada invisible. Sectum Sempra. No se apresuró a estudiarlo, sino que se tomó el tiempo de copiar el contenido y luego llamó a la puerta de la oficina del director en la tarde del día en que comenzaron los exámenes finales. Dumbledore estaba leyendo una carta y después de ver a Jon entrar, la guardó nuevamente dentro del sobre, luciendo ligeramente cansado y con una sonrisa en su rostro. Buenas noches, Jon.
Minerva me contó sobre tu examen de transformaciones de hoy y te fue muy bien. Capítulo 139. Magia oscura. Jon copió directamente el conocimiento relacionado con la espada invisible. Sectum Sempra en un cuaderno y lo colocó en el escritorio de Dumbledore y dijo directamente: Profesor, tengo algo de ese castillo. Dumbledore limpió el marco de cristal en forma de media luna, y luego lo volvió a colocar, con la mirada fija en el cuaderno que Jon puso sobre la mesa, y luego dijo con una ligera sorpresa: Es un trabajo maravilloso, dijo, mirando a Jon. ¿De dónde sacaste el conocimiento de este cuaderno? Respecto al anillo, Dumbledore obviamente no sabía nada de él. Slughorn también instruyó específicamente a Jon cuando le dio el anillo, pidiéndole que no hablara sobre la existencia de este anillo con nadie, por lo que Jon también cumplió esta promesa. En cuanto a por qué Dumbledore no le preguntó sobre este asunto, debería ser Slughorn quien ayudó a Jon a rementarse antes de dejar el vagón. Después de todo, la noche en que la Morsa Gorda robó la piedra filosofal, Jon usó el extraño hechizo de levitación una vez frente a Dumbledore, pero Dumbledore no le preguntó sobre este asunto. Tiene algo que ver con algo que el profesor Slughorn me enseñó antes, dijo Jon con cuidado. Cuando estaba en el castillo, muchos libros de la sección restringida de la biblioteca perdieron su magia una noche. Entonces pude tomar la magia extraída de estos libros, tras lo cual solo tuve que cargarlos lentamente con magia, lo que me permitió ver poco a poco los libros restringidos que originalmente estaban allí. Dumbledore asintió pensativamente mientras tomaba el manual de la espada invisible, Sectum Sempra en su mano. Entonces, ¿esto es lo que obtuviste después de recolectar suficiente magia? Sí, profesor. ¿Quieres, aprenderlo? Jon ni siquiera necesitó iniciar la conversación, Dumbledore ya había visto el propósito de su visita esta vez. Esta es de hecho la razón principal por la que Jon tomó la iniciativa de informar a Dumbledore sobre la existencia de la torre restringida. Quería aprender algo de magia oscura útil y poderosa, incluido el hechizo de la espada invisible, que ciertamente no podía ocultarle a este anciano. No hay lugar para aprender este tipo de magia dentro del vagón, y mientras la use en el futuro, definitivamente conducirá a una serie de problemas. Entonces, en lugar de esperar hasta que la duda y la sospecha depositadas sobre él aparezcan, es mejor decir las cosas claramente desde el principio, y Jon no cree que haya nada malo en decir que quiere aprender magia oscura. Los hombres de Hogwarts y la Orden del Fénix, liderados por Dumbledore, ya han sido aplastados en muchos aspectos, como en número y fuerza, al luchar contra mortífagos y aurores. Aún pueden usar únicamente el hechizo aturdidor, la maldición de cuerpo entero y el encantamiento desarmador. Estos no tienen ningún efecto letal en la lucha contra sus enemigos. Después de ver a sus amigos y familiares morir uno por uno bajo el hechizo mágico del enemigo, nadie puede reprimir su odio interior, al igual que Lily ahora. Dumbledore puede prometer que se abstendrá de usar magia oscura, pero no tiene la capacidad ni la razón para restringir a otros. Quizás estos magos rebeldes aún tengan la suficiente insistencia para no hacer mal uso de las 3 maldiciones imperdonables, pero en el caso de la magia oscura como la maldición explosiva, el fuego infernal, nunca se contendrán. Dadas tales circunstancias, Dumbledore tampoco tiene motivos para impedir que Jon aprenda, como mucho, añadirá algunas restricciones para su aprendizaje. Primero debo felicitarte por haber adquirido una gran fortuna, Jon, dijo Dumbledore con seriedad. La colección de libros del castillo de Hogwarts es la más rica de toda la comunidad mágica europea, y los clasificados como libros restringidos son invariablemente extremadamente peligrosos y contienen magia poderosa, además de conocimiento. Si logras dominar todos esos libros, te garantizo que te volverás más poderoso que nadie, pero, sus ojos azules miraron a Jon. Pero cuanto más poderoso es, más fácil es perderse, y aunque el conocimiento es tentador, no todos pueden permitírselo. Puede que estas palabras no sean persuasivas, pero tengo que decírtelo. No te restringiré el aprendizaje de la magia en esos libros restringidos, pero tienes que aprender a comprender mejor tu propio nivel, no pierdas la vista por esos poderes falsos y aparentemente poderosos. Ante semejante respuesta de Dumbledore, Jon en realidad se sintió un poco sorprendido, pues obviamente se mantuvo relativamente tranquilo hacia él, usando un recordatorio verbal en lugar de una restricción real. Probablemente esto se debió a la actuación de Jon durante la infiltración del segundo año, lo que hizo que Dumbledore no se preocupara demasiado por la inclinación de su mentalidad. Estaré atento, profesor, prometió asintiendo, y luego preguntó con vacilación.
¿Es cierto que la magia oscura afecta a los magos? Mientras sea mágico, afectará a los magos, dijo Dumbledore con calma. Tendremos que pensar en todo tipo de emociones e intenciones al lanzar un hechizo. Estas emociones son la fuente de nuestro poder mágico, y la mayoría de las veces, al lanzar una transfiguración y algunos hechizos comunes como el encantamiento de levitación, el hechizo de limpieza, la maldición de cuerpo completo, etc., los magos tienen que creer que pueden lograr ese efecto. La razón por la que la magia oscura se llama así es que, al usarla, las emociones del mago inevitablemente se oscurecen, con el deseo de atacar y herir a otros. Una vez que el uso de la magia oscura se convierte en un hábito, la voluntad débil se adapta inconscientemente a las emociones del hechizo lanzado, se vuelve irritable y se enoja fácilmente, creyendo que puede controlar la vida de los demás a voluntad. Las 3 maldiciones imperdonables son una de las más poderosas que pueden afectar nuestras mentes. Por eso, en tiempos de paz, es ilegal usar la maldición imperdonable sobre las personas. Ahora muchas personas en la Orden del Fénix usan la magia oscura como su principal medio ofensivo, pero he restringido específicamente el derecho a usar magia oscura para algunas personas, dijo Dumbledore con toda franqueza. La mayoría son más impulsivos y se dejan afectar fácilmente por la magia oscura. Tu desempeño durante este año escolar ha demostrado tu cordura y calma, Jon. Creo que puedes controlarte por completo. Horace también me hizo una promesa sobre esto antes de irse. Dijo que eres diferente a todos los demás. Incluso si un día tu cuerpo se vuelve hostil, nunca te traicionarás. Confío en él y en ti, así que no te detendré. Lo que Jon necesitaba era esta declaración de seguridad de Dumbledore. Lo que más le falta en este momento son los medios ofensivos, y la magia oscura es conocida por su poder extremadamente destructivo, y él confía lo suficiente en que puede controlar su propia voluntad y no dejarse llevar fácilmente por sus emociones. Justo cuando esta conversación estaba a punto de llegar a su fin, Jon de repente notó el nombre en el sobre de la carta que Dumbledore había colocado en su escritorio, y Dumbledore notó su mirada y no guardó más la carta. Adele Roland, ya has oído su nombre en Francia. Hace poco me puse en contacto con ella y aprendí algo sobre la comunidad mágica francesa. Capítulo 140. Muerto y vivo. Allí en Francia no hay paz. Dumbledore no dudó en hablar con Jon sobre este tipo de cosas. Después de lo que pasó este semestre, dejó de tratar a Jon como un estudiante promedio de segundo año. A principios del año pasado, cambiaron de ministro, y este nuevo ministro de magia se inclina más a defender los intereses de los sangre pura y a usar tácticas políticas viles, como encarcelar a todos sus enemigos políticos. Así fue como la familia de Gabrielle y Madame Maxime, directora de Beaux Batons, a quien conocimos antes, fueron destituidas de sus cargos e incluso huyeron de Francia para salvar la vida. Extendió la mano y golpeó el sobre su escritorio. Pero incluso como ministro, no podría controlar a toda la comunidad mágica francesa con una sola mano. Esta Lady Roland, la actual canciller principal de magia de Francia, es ahora su mayor enemiga política y la líder del bando Promugle. Tras regresar de mi último viaje a Francia, he estado en contacto con esta dama, y está trabajando arduamente para convocar una votación parlamentaria para destituir al actual ministro de magia e impedir que lleve a la comunidad mágica francesa por el mal camino. El rostro de Jon estaba lleno de contemplación, su visión de la situación internacional actual en el mundo mágico ciertamente no es tan precisa como la de Dumbledore, pero recordó lo que había sucedido cuando regresaron por primera vez al vagón no hace mucho tiempo. Profesor, ¿hay algún problema con el encantamiento de seguridad del vagón? Al oírlo preguntar sobre ello, Dumbledore entrecerró los ojos ligeramente mientras miraba por la brillante luz blanca de la luna hacia la ventana y dijo en voz baja. Acabamos de regresar de Francia, y la defensa del vagón parece tener un pequeño problema. Sea grande o pequeño, aún tenemos que esperar a que ocurra algo para averiguarlo. El Señor Oscuro no se tragará su ira fácilmente. Encontrará la manera de recuperar su reputación y honor en algún otro lugar. Jon sabe perfectamente que esa es la principal preocupación, aunque la situación en Francia sea más complicada, no afectará al vagón, solo la amenaza de Voldemort está cerca. ¿Ha encontrado algo, profesor? En tu primer año, todos creían que alguien se había infiltrado en el vagón de Hogwarts y había filtrado en secreto su ubicación e información, lo que provocó que nos persiguieran constantemente. De repente, Dumbledore recordó los acontecimientos de hacía más de un año, sus ojos reflejaron el brillo blanco de la luz de la luna junto con un significado inexplicable.
Ahora bien, es muy posible que él sí nos haya enviado a alguien o haya comprado a alguien para que estuviera aquí. Jon se sintió un poco asustado ante su repentino comentario. Había pasado más de un mes desde su regreso de Francia, y si lo que dijo Dumbledore es cierto, significa que una persona desconocida ha subido al vagón desde ese día. Pero había estado demasiado tranquilo durante un mes. Jon incluso sintió que este era el período más relajado desde que entró en Hogwarts. Los estudiantes en el castillo fueron todos rescatados, un amable y conocedor profesor de defensa contra las artes oscuras llegó a la escuela, no hubo caza, no hubo peligro, todo estaba tan pacífico. Dumbledore ciertamente no bromearía con él sobre esas cosas. Fue porque no sintió nada, que en lugar de sentirse mentalmente aliviado, Jon se sintió alarmado. ¿El señor oscuro envió a alguien a infiltrarse en el vagón? ¿Pero por qué, después de tanto tiempo, no ha hecho nada? Su voz sonaba un poco ansiosa. Dumbledore negó con la cabeza. No tengo respuesta a tus preguntas, pero según lo que sé de él, y una sensación un poco más creíble, me dice lo que haría. Como ya te dije, para él, destruir esta escuela en constante movimiento solo requeriría un gran esfuerzo, pero no sería difícil si quisiera. No es difícil encontrar una oportunidad en mi ausencia para infiltrar a alguien sin que se den cuenta, pero lo que planea, aparte de matarme, no se me ocurre nada más ahora mismo. La oficina cayó en un breve silencio, a excepción del sonido de Fawkes fingiendo dormir en la rama dorada. Los retratos de los sucesivos directores en la pared que emitían un zumbido sutil también parecían estar dormidos. Unos momentos después, la voz de Dumbledore volvió a sonar, su voz se había mantenido plana como si no le importara mucho el contraataque de Voldemort. Pronto llegarán las vacaciones de verano y habrá menos estudiantes en el vagón. Esta puede ser una oportunidad para volver a evaluar a toda la escuela. Jon no se quedó más tiempo del necesario en la oficina del director y regresó a su dormitorio antes de que comenzara el toque de queda. A pesar de que el vagón se movía con mínimos sobresaltos, estaba inusualmente tranquilo en la oscuridad, y Jon se daba vueltas en su cama un poco sin dormir. Después de los exámenes finales y antes de que comiencen las vacaciones, en esta época del año tiene lugar un evento especial en Hogwarts. Este año no es una excepción. Esa tarde, el vagón se dirigió hacia los acantilados costeros que a los estudiantes a partir del segundo año les resultaban familiares y, después de bajarse, pudieron ver lápidas por todas partes. Las lápidas, que cada día la brisa del mar pulía hasta quedar lisas, hacía tiempo que se habían vuelto ásperas bajo el viento y el sol, pero cada nombre tallado en ellas era excepcionalmente claro, como si nunca fuera a ser borrado por el largo río del tiempo. Muchos de los estudiantes que recordaban bien el cementerio descubrieron que en algún momento se habían añadido cerca de 30 lápidas, ampliando así el cementerio en gran medida. Los estudiantes guardaron silencio al bajar del vagón y formarse. Incluso los que acababan de llegar al vagón este año se contagiaron del ambiente, y nadie hizo ruido ni preguntó nada. Simplemente siguieron a sus compañeros y se quedaron al final de la fila. Antes de que el vagón llegara aquí, ya había docenas de magos adultos parados frente a las lápidas recién erigidas. Todos llevaban túnicas negras, cada uno de ellos miraba en silencio los nombres en las lápidas, y después de que llegó el vagón, Dumbledore también trajo a los profesores de la escuela a su lado y se paró con ellos frente a esas nuevas lápidas, mirando el nombre de aquellos que nunca regresarían. Dedalus Digle, Estia Jones, Fabian Prewett, Madeleine McKinnon, Beatrice, Dan y a las olas golpeaban el arrecife, como de luto por los nombres de aquellos que nunca regresarían a este mundo, y todos los magos adultos pusieron una gardenia blanca frente a esas lápidas respectivamente, y todas las 100 lápidas en este acantilado estaban salpicadas de un tenue blanco. Gabrielle flotaba junto a Jon, también estaba contagiada por la atmósfera, luciendo triste y agarrando el puño de Jon con manos transparentes. Y la mirada de Jon se fijó en una lápida más antigua que aquellas nuevas y más nueva que la antigua, en la que estaba grabado el nombre de su maestro, que aún vive. Lo que tenía en mente eran las palabras que Dumbledore le dijo la noche anterior. Para los difuntos, el alma ha regresado a la muerte, pero para los vivos, el peligro nunca está lejos. Capítulo 141. La compañera de cuarto de Gabrielle. Después de que comiencen las vacaciones de verano, el pequeño número de estudiantes en el vagón que aún tienen familia tendrán un pequeño día en casa durante unos días. Aunque al comienzo de las vacaciones Neville le extendió una invitación, Jon la rechazó cortésmente.
después de aprender algunas cosas de Dumbledore, quiso quedarse en el vagón en este momento para ver cuáles serían los resultados de la búsqueda. El tercer día de las vacaciones de verano, McGonagall reunió a la mayoría de los estudiantes en el gran salón con el fin de limpiar todo el vagón, y luego Filch llevó a algunos de los estudiantes mayores a limpiar cada dormitorio, así como la sala común. El resto de estudiantes pensaron que se trataba simplemente de una limpieza normal, después de todo, había habido tal actividad en el vagón cada vez durante las vacaciones de verano. La limpieza duró toda la tarde, y mientras tanto, Ron no estaba ocioso en el gran salón, incluso en las vacaciones de verano, Hermione, Anton y Ariel no se habían relajado, todavía poniéndose al día con los conocimientos que habían dejado atrás antes de llegar al vagón, y Ron les ayudó con sus estudios. Gabrielle siguió los traseros de los estudiantes de último año en un gran círculo antes de regresar al gran salón aburrida. Por desgracia, todos mis compañeros de piso se han ido a casa. Si no, podría encontrarlos para jugar. Siempre me llevan a buscar algo interesante. La niña levantó la barbilla y se dejó caer junto a Ron. Ron, que acababa de terminar de informar a Hermione sobre los puntos clave del hechizo de congelación, giró la cabeza para mirar a Gabrielle. ¿Tus compañeras de piso? Me preocupaba que a las de primer año que te asignaron vivir contigo les molestara un poco tu presencia. Al fin y al cabo, los muggles suelen sentirse un poco incómodos con los fantasmas, y ahora parece que son chicas de una familia de magos. ¿Se llevan bien? Es divertido estar con Luna. Gabrielle parecía feliz de presentar a su amiga como si se presentara a sí misma. Aunque muchos de primer año piensan que es rara, es muy amable con los demás. Le gusta contarme historias sobre el Snorkaut de cuernos arrugados y me muestra los accesorios de corcho de madera y ciruela de dirigible que usa la mayor parte del tiempo, aunque no me intriga demasiado ninguno de los dos. Y Ginny también era muy amable. Cada vez que su madre le enviaba algo, pensaba en compartirlo con nosotros. Pero todavía no puedo comer esos pasteles, galletas y sándwiches, así que me prometió que cuando volviera a ser humana, me invitaría a su casa y dejaría que su madre me cocinara todas las delicias. Pero tanto Luna como Ginny se fueron a casa durante el verano, no son estudiantes muggles, ambas todavía tienen sus propias familias en el mundo mágico y pueden regresar y pasar una semana con sus familias. Hasta hoy, Ron no sabía con quién se estaba quedando Gabrielle, Luna Lovegor, una niña apodada Looney en el libro, una chica con una gran personalidad y perfecta para hacer amigos. En cuanto a la otra Ginny Weasley, no hace falta decir que los niños Weasley son básicamente muy decentes, y la niña más joven de la familia pelirroja ha heredado lo mejor de sus padres. Parece que todos son muy agradables, repitió Ron con las palabras de Gabrielle. Gabrielle dijo emocionada. Puedo presentártelos cuando regresen, de hecho hablan mucho de ti en privado en el dormitorio. Estoy deseando que llegue. Toda la inspección del vagón, finalmente terminó antes de la cena, por la mirada final en el rostro de la profesora McGonagall, este viaje obviamente fue infructuoso. Ron realmente sintió que todo esto demostraba que algo no andaba bien. Si realmente, como dijo Dumbledore, Voldemort envió a alguien para infiltrarse en el castillo, entonces ¿por qué no hay ningún movimiento ahora a pesar de que han pasado 2 meses enteros? Hasta el momento no se ha producido ninguna anomalía en el vagón ni han aparecido perseguidores, lo que hace difícil discernir las intenciones de Voldemort. Cuanto más tranquilo está, más personas que conocen la historia interna no pueden calmarse, así como el cielo siempre permanece tranquilo antes de la tormenta, quién sabe qué se esconde detrás de la suave brisa. Ron se mantuvo alerta y nunca dejó de aprender magia. Desde que se presentó ante Dumbledore, comenzó oficialmente a estudiar el primer libro restringido obtenido de la gema, la espada invisible, Sectum Sempra. Esta poderosa magia oscura fue desarrollada por Snape cuando era estudiante en Hogwarts, por lo que no es tan difícil de aprender, pero requiere mucho esfuerzo volverse competente en comparación con otros hechizos. Aparte de eso, algunos de los hechizos básicos del libro de texto de segundo año, el libro estándar de hechizos, grado segundo, no fueron olvidados por Ron, quien obtuvo una puntuación muy alta en el examen de encantamientos y fue elogiado por el profesor Filius por su brillante lanzamiento de hechizos, pero incluso después del examen, Ron siguió intentando dominar los hechizos de segundo año. Porque, entre los hechizos mágicos que aprendieron este año, hay un hechizo muy bueno: el encantamiento de memoria.
Si simplemente aprendes a usarlo en general, entonces este hechizo solo puede borrar la memoria de un individuo como máximo, pero si dominas la habilidad, entonces no solo es posible borrar la memoria de una persona, sino que también puedes tejer un recuerdo falso en el cerebro de la persona cuya memoria está borrada. Pero en términos generales, los magos que pueden tener este nivel de experiencia son suficientes para ser llamados maestros, y hay muy pocos magos en la comunidad mágica que hayan estudiado este hechizo al máximo. El cuartel general de los obliviadores en el Ministerio de Magia es uno de los borradores de memoria mejor entrenados del país, y el jefe de esa división, Gilderoy Lockhart, es quien personalmente realizó el borrado y reestructuración de la memoria de los estudiantes muggles en el castillo de Hogwarts. La infructuosa limpieza al comienzo de las vacaciones de verano tuvo poco impacto en la vida en el vagón después. Ninguno de los estudiantes que permanecieron en el vagón estaba completamente inactivo. Los profesores celebraban clubes y fiestas de té en esta época de las vacaciones, ocupando temporalmente el aula de astronomía en la parte superior del vagón o el invernadero lleno de flores para algunas actividades entretenidas. La mayoría de estas actividades estaban relacionadas con pasatiempos, como el torneo de ajedrez de magos del profesor Flitwick, la fiesta del té con arreglos florales de Lily, el club de charla teórica de Quidditch de la profesora McGonagall, etc., que básicamente no implicaban estudiar, haciendo que los 2 meses de vacaciones pasaran como si nada hubiera sucedido. Una semana después, Ron, Neville y los demás, que se habían ido a casa para las vacaciones, regresaron al vagón. Y en la primera cena, justo después de que llegaron al vagón, Ron se quejó con ellos sobre lo que había sucedido en casa. Perky, él será el delegado escolar el próximo año, y ha estado alardeando con nosotros todo el día sobre esa nueva insignia de delegado escolar que le envió la escuela, como si no pudiera comer ni dormir si no recibiera un cumplido de nuestra parte por un momento. Capítulo 142. Conflicto entre hermanos. Esta vez obtuvo mejores calificaciones en sus exámenes finales y obtuvo las mejores calificaciones no solo en las asignaturas principales, sino también en muchas optativas. Gracias a este desempeño, obtuvo el puesto de delegado este año. Ron no parecía muy feliz por Perky, en cambio, estaba lleno de insatisfacción. Es demasiado extravagante, y ni siquiera ha sido delegado del colegio, pero en casa dice que George, Fred, Ginny y yo tenemos que escucharlo. Es ridículo que mamá siga hablando a su favor como si estuviera orgullosa de él. Neville, como siempre, consoló desde la barrera. Perky padre también demostró ser excelente, tiene las mejores calificaciones entre los estudiantes de último año y siempre ha sido el estudiante más observador. Si no fuera el delegado de este año, no habría nadie más calificado para el puesto. Claro que lo sé. No niego que sea excelente, pero su actitud es realmente molesta. Supongo que cuando sea el delegado en el futuro, les pedirá a todos que obedezcan sus deseos. En ese momento, una voz abrupta y algo fría sonó de repente detrás de Ron. ¿Soy tan malo en tu corazón? Ron. En la mesa, todos los estudiantes de segundo año se congelaron, luego todos fingieron comer la comida frente a ellos como si nada estuviera mal, pero el rabillo del ojo estaba mirando hacia el chico detrás de Ron, que también tenía cabello rojo, con lentes y una expresión fría. Ron no pudo evitar temblar cuando escuchó la voz, pero pronto se calmó y giró la cabeza para mirar a su tercer hermano. Solo estoy siendo honesto, Perky. Su rostro no mostró ningún indicio de arrepentimiento. Al principio, mostró el menor respeto hacia este hermano mayor de su familia, aunque los demás tampoco necesariamente lo demostraron. Perky, que tenía la insignia de líder prendida en su pecho, parecía terriblemente aterrador, y toda la mesa de segundo año quedó en silencio, todos se sentían incómodos al ser mirados por él con una mirada tan sombría. Hermione se inclinó inconscientemente hacia el asiento de Ron. Anton parecía estar estudiando si el patrón en su plato era exquisito. Neville quería abrir la boca para aliviar la atmósfera, pero cuando abrió la boca no supo qué decir. Lavender y Justine mantuvieron la cabeza baja y trataron de fingir que no existían ante una situación tan incómoda. El ambiente de este lado de la mesa incluso atrajo la atención de los estudiantes de las otras mesas, y los dos hermanos George y Fred, que estaban sentados en los asientos contiguos, miraron en esta dirección. «Oye, ¿qué pasa?» Perky no dejó que la escena se estancara así, su rostro aún se veía mal, pero simplemente dijo en un tono casual. «Entonces veremos». Luego se dio la vuelta y abandonó el gran salón completamente solo.
Después de que se fue, la atmósfera en la mesa de segundo año se recuperó gradualmente, y Neville suspiró y le habló persuasivamente a Ron. Deberías haberle pedido disculpas, decir eso lo habría hecho dar un paso atrás en un tono más amable, después de todo, él es el delegado cuando comienza el año escolar. Simplemente no lo viste en casa. Ron también parecía enojado mientras decía en voz alta. Siempre piensa que todos deberían escucharlo y se cree mejor que nadie, pero yo solo veo su estupidez. Neville no dijo nada más. Al final, esto es un asunto de la familia Weasley, aunque sea Hogwarts. Ron permaneció al margen observando la escena sin decirle una palabra, no abrió la boca para persuadir a nadie. Antes estaba claro que la actitud de Perky hacia él es bastante incorrecta, por lo que Ron naturalmente no tomó la iniciativa de saltar a participar en tales asuntos. A él no le pareció gran cosa. Los niños Weasley más pequeños no se sienten cómodos con su hermano mayor, porque él es demasiado ávido de autoridad y sigue las reglas al extremo, lo que hace que las personas se sientan muy incómodas al llevarse bien con él. Después de la cena, en lugar de regresar directamente a su dormitorio, Ron fue a la oficina del nuevo profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras que llegó al vagón este año, Lupin. Remus Lupin resultó ser un muy buen profesor de la clase de defensa. Él comenzó oficialmente a enseñar en el vagón a principios de marzo de este año, pero era querido por los estudiantes, al menos su nivel de enseñanza no era peor que el de Slughorn, y era muy tranquilo, y si algún estudiante encontraba algún problema, él trataba de ayudar a resolverlo. Cuando Ron acababa de regresar al vagón del castillo, había aprendido de Dumbledore la razón por la cual pudo rescatar con éxito a Hermione y otros estudiantes del castillo. Una gran parte del éxito se debió a la infiltración de Lupin en Azkaban, así como Sirius Black. Dos personas, juntos organizaron un plan de fuga de la prisión para llamar la atención del Ministerio de Magia. Pasaron 3 años trabajando en este plan, transportando las varitas de los miembros de la Orden del Fénix a la isla prisión, tratando de ayudarlos a reducir la influencia de los dementores y enseñándoles el encantamiento Patronus, antes de elegir finalmente comenzar la fuga de la prisión al mediodía del jueves decidido por Dumbledore para Ron. Las acciones de Lupin atrajeron la atención de la mayoría de los mortífagos de Voldemort, incluidos Snape y Barty Jr. de Hogwarts, quienes fueron a reforzar. Por eso Dumbledore no tenía forma de darle más ayuda a Ron, solo dejó que Kingsley y McGonagall fueran a recogerlos, porque Moody tenía que traer al resto de la Orden del Fénix para ayudar en el plan de fuga de la prisión de Azkaban. Finalmente, sin ninguna comunicación entre los dos lados de la isla de Azkaban y el castillo de Hogwarts, la fuga de la prisión fue exitosa al mismo tiempo que los estudiantes fueron rescatados, gracias a los arreglos de Dumbledore. Ron es muy consciente de que él, Hermione y aquellos niños rescatados del castillo, fueron ayudados indirectamente por Lupin y ellos, así que justo unos días después de regresar al vagón se tomó el tiempo específicamente de llevar a una docena de estudiantes, incluida Hermione, que escaparon del castillo para agradecer a Lupin. Lupin los recibió con gentileza, sin media postura de profesor, y les entregó un libro de magia sobre defensa contra las artes oscuras, lo que permitió que los buenos sentimientos de Anton y los demás estudiantes hacia este profesor se dispararan, ya que solo habían recibido la actitud de desdén e indiferencia de aquellos profesores en el castillo. En el resto de las clases del segundo año, Lupin apreció el talento de Ron en la magia y le dio muchos consejos en privado. Sin embargo, su identidad como hombre lobo aún no había sido anunciada, aunque a la mayoría de los estudiantes en el vagón probablemente no les importaría mucho su identidad. Después de todo, en el mundo mágico actual, el estatus de los sangre sucia no es mejor que el de los hombres lobo. Pero quizás por preocupaciones personales, Lupin pidió a las personas que sabían del asunto que lo ocultaran. Cada luna llena, se bajaba del vagón solo, para buscar un lugar tranquilo donde beber la poción de acónito que Lily había preparado para él, y luego esperaba a que terminara la transformación antes de regresar al día siguiente. Después del inicio de las vacaciones de verano, no organizó ningún club de pasatiempos debido a esto, luego le enseñó algunos conocimientos sobre el encantamiento Patronus a pedido de Ron. Capítulo 143. El encantamiento Patronus y la espada invisible. Ron estaba muy interesado en un hechizo de defensa avanzado como el encantamiento Patronus. Este hechizo puede parecer muy limitado, ya que solo representa una mayor amenaza para criaturas como los dementores sin poder matarlos por completo todavía, pero, de hecho, en la mayoría de los escenarios de combate, un Patronus puede ser de gran ayuda para un mago.
No es en absoluto una entidad meramente ilusoria, sino una criatura real unida por emociones positivas. Y en futuras batallas, los dementores seguramente estarán siempre firmemente del lado de Voldemort, y cuanto antes aprenda este encantamiento, mejor será. Lupin no se opuso a enseñarle a Jon el encantamiento Patronus, solo estaba un poco sorprendido de que Jon, que recién había ingresado al tercer año, quisiera aprender un arte defensivo tan avanzado. Pero también sabía que el chico que tenía delante era mucho más talentoso e inteligente que sus compañeros, por lo que no se negó, y desde el comienzo de las vacaciones de verano, reservó tiempo para que Jon fuera a su oficina para enseñarle sobre el encantamiento Patronus. La capacidad de enseñanza de Lupin no está nada mal, sin mencionar que el encantamiento Patronus es una de sus especialidades. Durante los 3 años que pasó acechando en Azkaban, enseñó a más de 30 magos presos allí a invocar con éxito su Patronus para finalmente escapar de la prisión. Así que tiene un sistema de enseñanza riguroso cuando se trata de este encanto. De hecho, si contamos con un dementor que coopere con nuestra enseñanza y experimente personalmente esa sensación, deberías poder aprender este encantamiento rápidamente. El rostro de Lupin, que siempre lucía un poco pálido, tenía una expresión seria, como siempre al enseñar. Sin embargo, no estamos en una situación de emergencia, así que no necesitamos apresurarnos tanto para acelerar el progreso. Vamos, muéstrame una demostración, Jon, y déjame ver que también has practicado este hechizo a lo largo de esta semana. Jon sonrió mientras sacaba su varita y siguió las palabras de Lupin y lanzó el encantamiento Patronus. Espero al patrón. Agitó su varita, recitó el encantamiento, todo de una vez, y estaba claro que había practicado con frecuencia. Pero la punta de su varita solo emitió levemente un destello plateado, no hubo más reacción, pero el rostro de Lupin ya mostraba sorpresa ante esto, y elogió. Movimientos de lanzamiento de hechizos muy estándar y la pronunciación es precisa. Jon, sin embargo, frunció el ceño mientras miraba la varita en su mano. Entonces, ¿por qué no funciona el hechizo? Porque el encantamiento Patronus es muy diferente de los demás hechizos mágicos, le explicó Lupin. Esta magia requiere un alto nivel de emoción, e incluso si los movimientos y la pronunciación del hechizo son estándar, no hay forma de que el encantamiento tenga éxito si la emoción no es suficiente. Jon reflexionó. ¿Cómo puedo hacer que la emoción sea más fuerte? Eso requiere que lo juzgues tú mismo. Lupin miró a Jon con seriedad. Necesitas descubrir por ti mismo qué te hace realmente feliz. Muchas cosas pueden crear una sensación de felicidad y alegría, pero como cada situación es diferente, cada persona tiene necesidades distintas para esta emoción de felicidad. Por ejemplo, para los magos adultos a los que enseñé en Azkaban, cuando enseñaba el encantamiento Patronus, su felicidad en ese momento se limitaba a los días previos a su cautiverio. Cada día antes de su cautiverio era increíblemente feliz para ellos, porque la desesperación que los dementores les infundían era inolvidable. Por eso dije que aprender el encantamiento Patronus habría sido mucho más fácil con la ayuda de los dementores durante la enseñanza. Pero como ahora no tenemos eso, tienes que probarlo tú mismo para descubrir qué te hace realmente feliz y agradable. Esa es la parte difícil de aprender un encantamiento Patronus, Jon, porque las emociones humanas no son muy perceptibles, sobre todo en ti mismo, y es difícil saber qué tan feliz eres y qué es exactamente lo que te permite reunir esperanza y felicidad. Jon puede entender las palabras de Lupin, el encantamiento Patronus es un hechizo mágico clásico que depende solo del propio mago, no hay forma de que los magos oscuros con corazones malvados y oscuros aprendan este encantamiento porque la fuente de su felicidad y placer es en sí misma oscura. No hay forma de invocar al Patronus más puro con emociones que disfrutan matando, torturando y persiguiendo. Esto no es magia que pueda aprenderse simplemente confiando en el talento, depende principalmente de la propia comprensión de Jon de sí mismo, dependiendo de cuándo pueda descubrir lo que realmente lo deleita. Todo esto no fue fácil, al menos Jon hizo muchos intentos. Recordó cómo se sintió en su vida anterior cuando entró por primera vez a la universidad, y también experimentó con la sensación de aprender oclumancia y lanzamiento de anillos con Slughorn un año antes, pero todo dio poco éxito, sin mencionar el Patronus, la luz plateada que emergió de la punta de su varita era solo unas tenues 3 o 4 rayas. Pero aunque no hay mucho progreso en el aprendizaje del encantamiento Patronus, en el otro hechizo la espada invisible, Sectum Sempra, Jon ha hecho un progreso rápido.
lleva casi medio mes practicando este hechizo. Jon experimentó con un viejo pupitre escolar, y fue capaz de usarlo para dejar una cicatriz de medio centímetro de profundidad en la mesa de madera, lo que es suficiente para causar una herida mortal si se vuelve a colocar en una zona clave del cuerpo humano. El efecto del encantamiento de memoria no es visualmente obvio, este tipo de hechizo mágico no se puede usar libremente en el cuerpo humano. Jon tampoco tiene forma de probar hasta qué punto lo ha practicado, pero cuando lo lanzó sobre la rana experimental, puede hacer que la memoria de la rana tonta piense erróneamente que es un pez y se esparza en el suelo sobre 4 patas. Las vacaciones de verano transcurrieron gradualmente a esta manera. Aún así, no ocurrió ningún accidente en el vagón, como si las especulaciones que Dumbledore le había mencionado a Jon antes, fueran toda su imaginación. Las 2 profesoras de Hogwarts, Lily y McGonagall, que normalmente eran las encargadas de traer a los nuevos estudiantes, abandonaron el castillo y fueron a buscar a todos los niños de 11 años con talento mágico según los nombres y la información del libro de admisión que Jon había traído al vagón. Su objetivo eran únicamente aquellos estudiantes de origen mugle, mientras que los estudiantes de sangre mestiza y sangre pura, a menos que fueran del tipo de familias en las que ambos padres los conocían personalmente muy bien, no irían a iniciar el contacto. Dado que Dumbledore logró que Jon se infiltrara en el castillo, Voldemort seguramente podría pensar en dejar que niños de la edad adecuada subieran al vagón. Este año, el reclutamiento de estudiantes de Lily y McGonagall se ha vuelto extremadamente fluido. Sin el libro de admisión y la pluma de aceptación, no es una tarea fácil para el castillo de Hogwarts siquiera seleccionar a los niños de la edad adecuada de familias de magos para identificar si tienen o no talento mágico, y mucho menos encontrar una aguja en un pajar como un niño mugle. Los frutos de lo que Jon arriesgó su vida para lograr el año pasado se están manifestando poco a poco en el vagón. Capítulo 144. La persona desaparecida. En años pasados, inscribir a estudiantes en el vagón era en realidad una tarea bastante difícil. Hay un número limitado de profesores en la carreta, y cada mago de la Orden del Fénix también tiene sus propias obligaciones, así que nadie tiene tanto tiempo libre para vagar por la sociedad mugle todo el día. Solo pueden probar suerte con niños que tengan al menos 11 años cerca del comienzo del curso escolar. Lo bueno es que la población de Gran Bretaña es limitada, siempre y cuando consigas información decente sobre la población mugle y luego lleves a cabo un proceso de selección para encontrarlos siguiendo los movimientos del Ministerio de Magia, siempre habrá algunas ganancias. Y en medio de todo esto, muchas veces inevitablemente te encontrarás con profesores que recibieron el deber de admisión del castillo, tal como cuando Lily se enfrentó a Barty Jr. y sacó a Jon del orfanato. En el pasado, el período anual de admisiones era emocionante, y Lily y McGonagall, quienes eran las principales responsables de esta tarea, vivían una aventura casi cada vez que traían a los nuevos estudiantes al vagón. Por alguna razón especial, la situación de Lily era algo más fácil, pero McGonagall ha estado al borde del abismo muchas veces. Y a partir de este año, finalmente ya no tuvieron que correr más riesgos y pudieron salir y recoger a esos niños nuevamente para subirlos al vagón con mucha anticipación. La llegada de los nuevos estudiantes les dio a los estudiantes aburridos del vagón algo nuevo que hacer. Los niños que acaban de empezar la escuela y están listos para primer grado acaban de perder a sus familias y ahora necesitan a alguien que los consuele. A cada nuevo estudiante de una familia mugle, después de que se le diga que de hecho es un mago y que estudiará magia en Hogwarts, Lily y McGonagall lanzarán un hechizo de borrado sobre su identidad, que es similar a un encantamiento de memoria. Todo rastro de su existencia en el mundo será eliminado, incluidos archivos, fotografías y recuerdos, como si nunca hubieran existido. En realidad es algo bastante cruel de hacer. Se dice que al comienzo del período del exilio, hubo una gran controversia en la escuela, así como dentro de la Orden del Fénix, sobre si se debían utilizar tales medios de protección para los nuevos estudiantes que se inscribían. Pero al principio, cuando Voldemort apenas comenzaba a gobernar el mundo mágico, la represión contra Dumbledore y la Orden del Fénix estaba en su apogeo, el Ministerio de Magia encontró a las familias de los magos mugles en la Orden del Fénix sin ningún resultado final y los arrestó como un medio de chantaje. Estos mugles capturados, algunos salvados con éxito, mientras que otros se han convertido en un completo dolor en los corazones de algunas personas en la Orden del Fénix.
Después de eso, nadie tuvo objeciones a borrar los recuerdos y la existencia de los estudiantes muggles, y después de llevárselos, Lily y McGonagall tratarían adecuadamente con sus padres y tratarían de ocultar el hecho de que tenían un hijo y fueron recogidos por la escuela de magia. El Ministerio de Magia actual no tiene escrúpulos a la hora de lidiar con fuerzas rebeldes como la Carreta y la Orden del Fénix. Una vez que se determina que un niño es recogido por la Carreta y será criado para ser un rebelde con una mentalidad rebelde en el futuro, entonces harán todo lo posible. La mayoría de estos niños de 11 años son ignorantes de los rencores y conflictos en el mundo mágico y su estatus especial, solo saben que la aparición de los profesores de Hogwarts los ha separado de sus padres. Generalmente, cuando las condiciones lo permiten, Lily y McGonagall darán a estos padres muggles una explicación clara de la situación en el mundo mágico y la situación de sus hijos. Tras comprobar la existencia de la magia, les mostraban a estos padres muggles algunos de los profetas diarios publicados sobre la política de clases de sangre. La mayoría de los padres aún veían la realidad y se resistían más a dejar que sus hijos se convirtieran en esclavos que a estar separados. Y al igual que Jon, los estudiantes muggles que son huérfanos no necesitan que se tenga en cuenta este aspecto. La gran mayoría de huérfanos con talento mágico tendrán poco afecto por el orfanato que los crió, y en las condiciones mixtas de crecer sin la sangre como vínculo, estos niños casi siempre están aislados de los demás debido a sus propias cualidades únicas. Y el orfanato es relativamente especial, el Ministerio de Magia generalmente no hará nada con los adultos y niños allí, por lo que Lily no le mintió a Jon en ese momento, incluso si un huérfano del orfanato fuera secuestrado frente a Bart y Jr., el orfanato no estaría en peligro. Todos estos estudiantes, como Hermione, que fueron rescatados del castillo este año, en la noche en que fueron recibidos en el vagón, el grupo ayudó a Lupin en su fuga de Azkaban, Moody y otros miembros de la Orden del Fénix no estaban inactivos, urgentemente movieron a los padres de Hermione para completar el borrado y deshacerse de la vista del Ministerio de Magia. Los hombres de la Orden del Fénix solo pueden hacer estas cosas lo mejor que puedan. Las familias de estos niños serán protegidas, y luego les informarán a estos niños, que han sido completamente olvidados por sus padres y familias, que puede llegar un momento en el futuro cuando puedan deshacer la magia del borrado de sus familias para recuperar su identidad y su existencia para que puedan reunirse con sus familias y caminar bajo la luz del sol en el futuro. Esta es la razón por la que los trajeron al vagón de Hogwarts, y es el mismo objetivo final por el cual están motivados la gran mayoría de los estudiantes muggles en el vagón. No solo por su propia libertad e igualdad, sino también por sus familias. Después de comenzar agosto, en menos de 2 semanas, Lily y McGonagall han traído a todos los nuevos estudiantes de este año al vagón, un total de 9 estudiantes muggles, según el libro de admisión, todos los estudiantes muggles de edad apropiada para este año fueron traídos. 9 estudiantes fueron traídos al vagón de Hogwarts, lo que significa que Castle no engañó a ninguno de los sangre sucia este año, junto con los estudiantes de primer y segundo año que Jon trajo de regreso, por lo que Castle tiene 3 grados completos de vacantes de sangre sucia. Este es un asunto muy serio para la política de Voldemort. Después de todo, la clave para mejorar el estatus de los sangre pura radica en la confiscación de los intereses de los sangre mestizos por parte de los sangre pura, y para estabilizar a los sangre mestizos, están usando la opresión de los sangre sucia para compensar. Ahora que hay cada vez menos sangre sucia, la clase baja de opresión está desapareciendo gradualmente, y los magos mestizos que originalmente estaban en la clase media se convertirán en la clase baja. Esta clase descendente provocará un caos enorme en el gobierno ya estabilizado de Voldemort. Lo que debería hacer razonablemente ahora es tratar de encontrar alguna forma de destruir el vagón, incluso si no puede matar a todos los estudiantes, debería tratar de arruinar el lugar de enseñanza existente, o debería reclamar nuevamente el libro de admisión y la pluma de aceptación. Pero ya habían pasado 4 o 5 meses, y Voldemort no hizo un solo movimiento, haciendo parecer como si el robo del libro y la pluma, el rescate de los estudiantes en el castillo y el escape de los prisioneros de Azkaban de la prisión no hubieran tenido ningún efecto sobre él. Jon siempre sintió que había algo mal en esta situación y la tranquilidad actual simplemente no proporcionaba paz mental. Y justo cuando los 9 estudiantes de primer año fueron llevados al vagón de Hogwarts, los estudiantes y profesores a bordo estaban listos para darles una pequeña ceremonia de bienvenida en el gran salón con anticipación. Algo inesperado finalmente sucedió. Perky había desaparecido.
Su desaparición fue descubierta cuando la profesora McGonagall intentaba llamar al delegado del colegio para que la ayudara a controlar a los estudiantes en el gran salón. Nadie sabía dónde había ido, era como si se hubiera evaporado y desaparecido del vagón justo cuando alguien intentaba encontrarlo. McGonagall inmediatamente sintió que algo estaba mal, y de inmediato reunió a todos los estudiantes en el gran salón, y luego, junto con otros profesores, realizó una gran búsqueda en todo el vagón, pero todavía no encontró nada. Las cosas de Perky todavía estaban en su dormitorio, incluso su bata recién lavada todavía colgaba junto a su cama, pero él se había ido. Capítulo 145. Imagen. Un estudiante está desaparecido, es la primera vez que esto sucede en el vagón desde que partió al exilio. Además, Perky pasará al 7º grado después de las vacaciones de verano y es considerado un mago medio adulto, sin mencionar que tiene excelentes calificaciones y se puede decir que está entre los mejores de su clase en términos de fuerza. Incluso si alguien se hubiera colado en el vagón y lo hubiera secuestrado, habría sido imposible sin hacer siquiera un pequeño ruido. La pequeña cena de bienvenida originalmente programada fue cancelada. McGonagall, después de buscar por todo el vagón sin ningún resultado, inmediatamente envió un mensaje a Dumbledore que estaba lidiando con otros asuntos en la Orden del Fénix, y pronto Dumbledore llegó al vagón con una pálida pareja Weasley. Al parecer, en el momento en que se recibió el mensaje, la madre y el padre de Ron, Arthur Weasley y Molly Weasley, estaban con Dumbledore, por lo que en el momento en que se enteraron de la desaparición de su hijo, también lo siguieron hasta el vagón. En la oficina del director, todos los profesores vinieron aquí, excepto Hagrid, que conducía, y Filch, que estaba observando a los estudiantes en el gran salón. Arthur y Molly estaban inquietos, especialmente Molly, cuyos ojos estaban un poco rojos, pero al menos mantuvieron la compostura básica y escucharon a los profesores resolver la situación del día. No encontraron a Perky en el vagón, las probabilidades de que ya no esté aquí son altas. La voz de McGonagall también se tornó visiblemente ansiosa. Es evidente que le importa mucho el bienestar de Perky. No es que le tenga cariño, estaría igual de nerviosa si le pasara a cualquiera de los estudiantes de la carreta. La voz de Lily, por el contrario, era mucho más plana. Esta mañana traje a los últimos estudiantes de primer año de vuelta a la carreta, y fue entonces cuando Hagrid se detuvo una vez. La chimenea de la carreta solo estaba conectada a la red Flu de Grimmauld Place, y no había forma de usar la aparición dentro de la carreta, así que sin la ayuda de otros, solo pudo haber abandonado la carreta en ese momento. Arthur respiró profundamente, sus pensamientos estaban bastante tranquilos. ¿Por qué tuvo que irse de la escuela sin decir palabra? Cuando regresó a casa hace un tiempo, se notaba que estaba contento de ser el delegado al empezar las clases, y no paraba de presumir de ello con sus hermanos menores. ¿Lo olvidas, Arthur?, dijo Molly con los ojos rojos. Tuvo una gran pelea con Fred y George antes de volver a la escuela, diciendo que no lo respetaban en absoluto como hermano. Ya han tenido muchas peleas así antes. Arthur negó con la cabeza y suspiró. No creo que esta sea diferente a las anteriores, y aunque se hubieran peleado entre hermanos, no debería haber dejado la escuela. ¿Y ahora a dónde iría? ¿Habrá ido a casa de visitarnos?, especuló Molly con tono esperanzado. Si eso es cierto, entonces deberíamos haberlo visto en casa al mediodía. Se habría aparecido y se habría ido a casa en menos de un minuto después de dejar el vagón si hubiera querido irse a casa. Un breve silencio cayó en la oficina. Dumbledore no participó en las especulaciones entre ellos, pero mantuvo una cara pensativa mirando la chimenea. No está claro lo que estaba pensando. Solo cuando todos se callaron y lo miraron, giró la cabeza hacia Filius y preguntó: ¿Dijiste antes que encontraste una túnica que Perky dejó en su dormitorio? El hijo asintió. Es un regalo de Navidad que recibió de la escuela la Navidad pasada, y encontré 2 cosas en el bolsillo de la bata. 6 ojos se volvieron hacia él en la oficina del director, y Filius sacó un pequeño frasco de vidrio y una insignia de su propio bolsillo y los colocó sobre el escritorio. Era la misma insignia de jefe de alumnos que Perky había recibido durante el verano, y el frasco contenía 1/3 de un frasco de polvo verde brillante que se parecía mucho al polvo Flu. Revisé esta placa con Remus y no hay rastro de ningún hechizo, dijo Filius, pero ninguno de los dos reconoció que era el polvo de ese frasco. Al principio pensé que era polvo Flu normal, pero Remus me indicó que esto es diferente. No parece estar conectado a la red Flu.
La mirada de Dumbledore se detuvo por un segundo en la insignia del delegado, luego miró el frasco de polvo que se sospechaba que era polvo Floo. Tomó el frasco de vidrio, sacó el corcho, puso la boca del frasco en la punta de su nariz y aspiró suavemente. Esta es una variante del polvo Floo, dijo. Hace 2 años, la misma compañía de magia que fabricaba el polvo Floo presentó un nuevo producto. Al colocar el polvo en la chimenea, se puede grabar una imagen en el fuego, y si se quiere ver esa imagen, solo hay que espolvorear el polvo recolectado en la chimenea. Pero como no es muy práctico, es muy complicado recolectar el polvo, por lo que la mayoría de los magos no tienen mucha demanda de conservar la imagen, y dejó de fabricarse después de poco menos de 1 año en el mercado. Colocó el frasco de vidrio nuevamente sobre su escritorio, y los ojos de Arthur y Molly estaban fijos en el pequeño frasco de vidrio. ¿Qué mensaje intentaba dejarnos Perky? Que yo sepa, Perky no se bajó del vagón mientras esto estuvo en oferta. Dumbledore se cruzó de brazos, con la mirada fija. Ni siquiera sabían de esto, así que no pudo haber sido algo que trajo de casa al colegio. Así que, aunque quisiera dejarnos un mensaje, ¿cómo lo consiguió? La oficina del director quedó abruptamente en silencio, y todos los demás obviamente siguieron el hilo de pensamiento de Dumbledore. El rostro de Molly se puso terriblemente pálido. Mi hijo, debe haber sido secuestrado. Los labios de Arthur temblaban, pero aún así agarró la mano de Molly, asegurándole que todavía estaba con ella, e hizo todo lo posible por mantener la calma y dijo: Quien quiera que haya dejado esto, echémosle un vistazo, Dumbledore. Dumbledore asintió y le entregó el frasco de vidrio a Lupin, quien vertió el polvo en la chimenea que se había apagado durante el verano. Y en el momento en que el polvo cayó en la chimenea, se levantaron llamas verdes, y pronto, las llamas formaron una cara familiar, que apareció en la chimenea. Esta persona no es otra que Perky, que desapareció del vagón. Al ver el rostro familiar que no podía ser más familiar, las lágrimas de Molly fluyeron de sus ojos. Todos en la oficina del director observaban al chico, casi adulto, con gafas y complexión delgada. Su rostro, compuesto de llamas verdes, mostraba claramente su frialdad al grabar esta imagen. Miró hacia adelante como si estuviera mirando a todos los profesores y a sus padres en Hogwarts en persona. Siempre he creído que las personas destacadas deberían adquirir más poder y privilegios, profesor Dumbledore. Fin del capítulo 145.